Buenos días, mamá, papá, niños, niñas de sexto. Hoy vamos a ver un poquito de historia y vamos a ver las civilizaciones agrícolas de Oriente y el mar Mediterráneo. Vamos a ver en qué se parecían y qué beneficios nos dieron esas civilizaciones a la humanidad, porque aunque sean civilizaciones que se empezaron a desarrollar como nuevas ciudades, nuevos imperios, pues trajeron muchos beneficios que hoy en día seguimos utilizando, por así decirlo. Y si no seguimos utilizando los mismos, beneficios, pues están mejorados, pero de ahí partieron. Ok, recordemos en las clases pasadas que vimos que la gente antes era nómada y cuando descubrieron la agricultura, pues se asentaron y se formaron civilizaciones más grandes, ¿no? Cuando pudieron sembrar. Y conforme fueron creciendo las civilizaciones, tuvieron la necesidad de tener más alimento y por eso inventaron la agricultura. Muy bien. Ahora, la agricultura, para que la agricultura pudiera florecer, tuvo que tener algo muy, muy importante dentro de su desarrollo, y son estas rayitas azules que son los ríos. Los ríos son importantísimos porque en aquellos momentos, cuando la agricultura recién se inició, no existían los sistemas de riego como los conocemos hoy en día, así que la única manera de tener tierras de cultivo eran las que estaban junto a los ríos porque eran terrenos fértiles. Así que pues vamos a ver qué es lo que nos dice el libro. Civilizaciones a lo largo de los ríos: Mesopotamia, Egipto, China e India. Las primeras civilizaciones surgieron en los márgenes de los grandes ríos de Asia y el río Nilo, en África, porque ahí se encontraban los suelos más fértiles. Miren, y ahí está la primera pregunta. ¿Por qué las civilizaciones se desarrollaron a lo largo de los ríos? Pues porque ahí estaban las tierras fértiles. Esa es la respuesta, ¿eh? Así, entre los ríos Tigris y Éufrates se fundó Mesopotamia, que significa tierra entre dos ríos. Junto al Nilo, uno de los ríos más largos del mundo, se asentó la civilización egipcia, que aprovechó el río para el riego y la navegación, porque ellos hicieron barcos, ¿eh? Por su parte, la civilización india se desarrolló en la ribera, del río Indio, y la China alrededor de los ríos, ah, el nombre chino, a ver, ríos Huangho y Yangtze-Kiang. No me gusta leer palabras en otros idiomas porque no conozco la pronunciación exacta. La producción agrícola favoreció el crecimiento de la población. Artesanos, comerciantes, sacerdotes, guerreros y administradores se concentraron en las ciudades construidas entre los años 3500 al 500 a.C. Así se construyeron estados que, al expandirse por alianzas o guerras, configuraron imperios y las primeras civilizaciones agrícolas. Muy bien. Mesopotamia fue ocupada por diferentes pueblos que fundaron reinos y ciudades como Ur en el sur, Babilonia en el centro, Nínive en el norte. Estas civilizaciones, aquí viene lo bueno, aportaciones, pregunta, pregunta, pregunta. ¿Qué aportaciones nos dio la civilización de Mesopotamia? El código Hammurabi, la medicina, la invención del minuto, los ladrillos de lodo, el vidriado de color, la jardinería y el betún para asfaltar y evitar la humedad en las paredes. Esos aislantes como cuando les ponemos ahí el cemento y todo eso. Esa es pregunta, ¿eh? ¿Qué aportaciones eh, nos brindó la civilización mesopotámica o de Mesopotamia? Respuesta: el código Hammurabi, la escritura cuneiforme, la medicina, el minuto, los ladrillos de lodo, el vidrio a color, la jardinera y el betón para asfaltar las paredes. Está larga la respuesta, sí. Y aquí vamos a sacar también una de Egipto, una de la India y una de China, ¿eh? Egipto. ¿Cuáles fueron los beneficios de la civilización egipcia? Ok, estos son poquitos, ¿eh? Aunque se vea largo el párrafo, es poquito. Egipto fue unificado bajo el mando del primer faraón y sus descendientes gobernaron mediante las dinastías. Construyeron grandes pirámides para albergar sus tumbas, pues los rituales fúnebres, eso es lo importante, eran importantes para esa cultura. Por eso desarrollaron técnicas para modificar y conservar los cuerpos en lujosos sarcófagos. Los egipcios también fabricaron los primeros barcos para recorrer el Nilo. Dos aportaciones principales de la cultura egipcia fueron los rituales fúnebres y la creación de los primeros barcos. Párrafo muy grande para dos aportaciones. Pregunta: ¿cuáles fueron las aportaciones de las ciudades de Monjejo y Jarapa, de las culturas indias? Chiquito y dos aportaciones nada más. En las ciudades de Mohenjo-Daro y Jarapa, ubicadas en el valle del río Indio,
se construyeron drenajes y baños públicos antes que lo hicieran en la antigua Roma. Entonces, ¿cuáles fueron las aportaciones de las culturas indias? Los drenajes y los baños públicos. Ahora con los chinos. Las obras y los múltiples inventos de la civilización china, entre los que destacan el arado de hierro, la carretilla, las máquinas sembradoras, la brújula, el papel, la pólvora y la seda, son los aportes más importantes a la humanidad. Bastante claro, ¿no? Aquí dice el párrafo completo. Luego dice, forma de gobierno, división social, ciencia, tecnología y religión. Y aquí voy a sacarles dos preguntas. ¿Por qué? Porque esas tres culturas, la china, la india y la egipcia, compartían esas formas de división social. Tenían ciertos aspectos religiosos y sociales en los que coincidían. Y quiero que me los digan. Dice, aunque ocuparon diferentes territorios, las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, India y China compartieron características en común. A grandes rasgos, aquí viene, esas sociedades se dividían en jefes religiosos y militares, a quienes estaban subordinados los artesanos, campesinos y esclavos. Su gobierno era centralizado porque el poder se concentraba en la figura del rey o del emperador. En Egipto y China se consideraba que los dioses eran quienes daban el poder a los gobernantes. Es muy importante eso. Voy a preguntarles yo, ¿cómo era la división social o cómo era cómo era el gobierno en Egipto, India y China? ¿Cómo era el gobierno? Bueno, pues el gobierno era centralizado porque el poder se concentraba en la figura del rey o del emperador y todos los demás tenían que obedecerlo. Esa es la respuesta, ¿eh? Luego vamos a ver hasta acá abajo, viene la siguiente pregunta hasta acá abajo, pero hay que ver esto. Las civilizaciones agrícolas inventaron la escritura para conservar y generar nuevos conocimientos. ¿Por qué es importante? Vamos a ver. Desarrollaron las matemáticas y la astronomía para determinar cuándo sembrar y cosechar, para construir obras hidráulicas o civiles, comerciar y hacer otras actividades cotidianas. Muy importante la escritura de las matemáticas para sembrar, porque si no, ¿cómo le vamos a enseñar a los demás cuándo y cómo tienen que sembrar? La invención de la rueda, y le dieron varias aplicaciones. Además, diseñaron tecnologías que aplicaron en la ingeniería civil y militar para la construcción de sistemas de riego y aprovechar el caudal de los ríos, en la arquitectura y en la metalurgia, para elaborar armas, herramientas, utensilios y adornos de cobre, bronce y hierro. Sus conocimientos médicos incluían algunas cirugías que practicaban con instrumental de alta precisión, así como el uso de la herbolaria, o sea, crear medicamentos con hierbas. También crearon esculturas, pinturas y obras literarias de gran valor artístico. Aquí se lo pusieron muy condensado porque lo que es el cobre, el bronce y el hierro tardaron muchísimos años en descubrir los usos de uno y del otro. De hecho, se dividen en diferentes eras, la era del cobre, la era del bronce y la era del hierro. No crean que ya trabajamos con cobre hoy, mañana vamos a trabajar con bronce. No. Tuvieron que desarrollar muchísimos conocimientos en cuanto a la metalurgia, fundir metales, unirlos unos con otros para poder desarrollar aleaciones y pasar de un metal a otro y un montón de cosas. Mucho. Ahora, siguiente pregunta. Hace un momento les dije que les iba a preguntar cómo era el gobierno que tenían ellos, que les dije y les recuerdo, es centralizado porque el poder lo tenía la figura del rey o el emperador y todos los demás tenían que obedecerlo. Pues ahora les voy a preguntar aquí abajo cómo era el aspecto religioso en esos tres pueblos, cómo era la religión. Y aquí viene la respuesta directamente. La religión era politeísta, no como la nuestra, que la nuestra es monoteísta. Ok, la nuestra es monoteísta. Monoteísta quiere decir que creemos en un único y solo Dios. Uno, por eso es de monoteísta. La politeísta, que es la que utilizaban en aquellas épocas, dice, es decir, rendían culto a varias deidades para mantener, como por ejemplo, la fertilidad, enfrentar las fatalidades y unirse como sociedad. Sus dioses eran representaciones mitológicas de la naturaleza, algunos animales y los astros, aunque algunos tuvieron apariencia y atributos humanos. La religión, como les dije, era politeísta. Eso quiere decir que tenían muchísimos dioses, un dios para cada cosa, un dios para cada situación, o un dios que representara algún aspecto de la naturaleza, como el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, el dios de los hogares, la diosa de la vida, el dios de la muerte, el dios de los cielos, la diosa de la tierra,
el dios de los vientos, la diosa de los mares, cualquier cosa que se les pudiera ocurrir a ellos, sacaban un dios o una diosa. Y eso se daba mucho en el antiguo Egipto y en China y en la India. Este, por eso les decía que tenían ciertos aspectos en los que eran comparables, principalmente en la forma de gobierno, donde ambos tenían reyes o emperadores, que tenían el poder centralizado, o en la religión, donde los tres eran politeístas, que tenían muchos dioses. Así que pues nada, son poquitas preguntas las que les voy a sacar y pues nada más son 2 páginas a las que les voy a tomar fotos para que tengan el texto y puedan contestar. Ya es sábado, ya es viernes, pero mañana es sábado, domingo, así que les deseo que tengan un bonito fin de semana. Y pues nada, estudien mucho porque esto de las antiguas culturas se las van a preguntar, las aportaciones les van a preguntar en secundaria. ¿Cuáles fueron las aportaciones de Mesopotamia? Ah, pues la escritura cuneiforme, el código Hammurabi, la medicina, el minuto, los ladrillos y la jardinería y las emplastadas de paredes. ¿Cuáles fueron los beneficios principales de Egipto hacia la humanidad? Ah, los rituales fúnebres y la construcción de los primeros barcos. ¿Cuáles fueron las aportaciones de la India hacia la humanidad? Pues la creación de baños públicos y los drenajes. ¿Y cuáles fueron las aportaciones de China para la humanidad? La invención del arado, la cartilla, las máquinas sembradoras, la brújula, el papel, la pólvora que no se les olvide, la seda. Son grandes aportaciones para la humanidad. ¿Por qué las civilizaciones antiguas se reunieron al lado de los ríos? Ay, profe, pues porque los ríos presentaban tierras fértiles alrededor y se ocupaba sembrar la comida. ¿Cuáles eran las características de gobierno que comparten la China, la India y el Egipto antiguo? Pues que su gobierno era centralizado, eso quiere decir que había un rey o un emperador que gobernaba a todos. ¿Y cómo era la religión en aquellos 3 pueblos? Pues eran politeístas, profe, eso quiere decir que ellos creían en muchos dioses. Y ahí está toda la tarea, contestar. Así que pues nada, nos vemos el lunes, trabajen bonito, bye.